Un avión desapareció sin explosión, sin señal, sin rastro. 3 días después, los tiburones aparecieron en un solo punto del océano, y entonces todos entendieron. El mar sabía exactamente dónde cayó. La aeronave volaba con total normalidad en cielo despejado, océano en calma, condiciones perfectas. Entonces, sin ninguna advertencia, desapareció. En un segundo estaba visible en el radar, volando a altitud de crucero. Al siguiente, la señal se perdió, sin llamada de auxilio, sin Mayday, sin explosión, un solo silencio. Control aéreo llamó una y otra vez, pero la cabina nunca respondió. Los equipos de búsqueda se activaron de inmediato. Aviones, barcos y satélites rastrearon el océano debajo. Todos esperaban encontrar restos flotando, combustible en la superficie. ¿Alguna señal del impacto? No encontraron nada durante 2 días completos. El mar permaneció vacío al tercer día. Algo cambió. Drones de vigilancia detectaron movimiento en el agua, decenas de señales térmicas girando en el mismo punto. Cuando la cámara hizo zoom, los investigadores se quedaron paralizados. Tiburones tiburones grandes, de distintas especies, todos reuniéndose en una ubicación exacta. Expertos marinos fueron llamados de urgencia. Los tiburones no se comportan así, a menos que algo poderoso los atraiga en vibraciones, sonidos o sangre en las profundidades. La zona de búsqueda cambió al instante lo que le ocurrió a la aeronave. En el océano ya lo sabía y los tiburones estaban marcando el lugar. Las coordenadas marcadas por los tiburones no eran casualidad. Cuando los barcos de rescate llegaron, activaron el sonar y enviaron potentes pulsos hacia el fondo del océano. El agua era extremadamente profunda, oscura, fría y casi inexplorada. A la primera señal de sonar, regresó distorsionada, luego otra. Había algo grande ahí abajo. No era un solo objeto, sino múltiples fragmentos dispersos en el fondo marino, como si la aeronave se hubiera desintegrado antes de tocar el agua. Los investigadores observaron las pantallas en silencio. Así no se ve un accidente aéreo normal en la superficie. Los tiburones seguían girando, no se iban, no se dispersaban, permanecían exactamente en el mismo punto. Biólogos marinos advirtieron algo inquietante. Los tiburones solo se quedan cuando algo bajo el agua sigue emitiendo señales ondas de presión, vibraciones o materia orgánica reciente. Eso significaba que lo que causó el accidente aún no había terminado en tierra. Los analistas revisaron los últimos segundos del vuelo. Los datos de radar mostraban una caída repentina e imposible, demasiado rápida para ser controlada, demasiado limpia para una explosión. No se activó ningún sistema de emergencia, no hubo alarma SAN. La aeronave simplemente cayó, en silencio. Entonces apareció un dato aterrador. Los satélites detectaron una breve perturbación en la atmósfera, segundos antes de la desaparición, algo que no coincidía con clima, turbulencia, ni fallas conocidas. Los investigadores enfrentaron una pregunta imposible. Si la aeronave no falló, ¿qué la arrastró hacia abajo? Y, lo que fuera, los tiburones lo encontraron primero. La anomalía detectada por los satélites no era un error. Cuando los científicos la analizaron con más detalle, el silencio llenó la sala. Aquella perturbación no coincidía con ningún fenómeno meteorológico conocido. No era una tormenta, no era turbulencia, no era interferencia técnica. Era algo más. Registros antiguos fueron desclasificados de emergencia, casos olvidados, incidentes nunca explicados. Y para sorpresa de todos, aparecía un patrón inquietante. Otras aeronaves habían desaparecido en regiones cercanas, bajo circunstancias muy similares, siempre sin Mayday, siempre sin explosión, siempre sobre océano profundo. Y en varios informes antiguos, una nota ignorada durante años volvía a aparecer en actividad anómala en la fauna marina. En uno de esos casos, pescadores reportaron tiburones reunidos en masa días después de la desaparición. En otro, submarinos militares detectaron ruidos no identificados bajo el agua.
justo antes de que el radar perdiera contacto con una aeronave. Ahora todo encajaba. Los expertos en océanos propusieron una teoría perturbadora, una liberación repentina de energía desde las profundidades, capaz de afectar tanto al mar como al aire encima de él, en una fuerza invisible, una fuerza capaz de interferir sistemas, alterar presión y arrastrar algo desde el cielo. Mientras tanto, en el lugar de la búsqueda, el comportamiento de los tiburones cambió. Ya no solo giraban, empezaron a descender. A los sensores mostraron que seguían algo que se movía lentamente hacia el fondo, como si el océano aún estuviera acomodando lo ocurrido. Entonces, llegó la advertencia final. Si esa fuerza volvía a activarse, cualquier nave en el aire o en el mar podría correr peligro. A la aeronave desaparecida ya no era solo un misterio, era una señal. Y el océano estaba intentando decir algo antes de que volviera a suceder. La misión submarina comenzó al amanecer. Un vehículo no tripulado descendió lentamente hacia la oscuridad, siguiendo las coordenadas marcadas por los tiburones. A esa profundidad, la luz desaparece y la presión aplasta el metal. Cualquier error sería fatal. Las cámaras se encendieron al principio. Solo había vacío en agua, negra, silencio absoluto. Luego aparecieron los restos en fragmentos del fuselaje, cables retorcidos, en piezas irreconocibles, esparcidas como si hubieran sido lanzadas con violencia. El avión no había caído entero, había sido destrozado en el aire. Los ingenieros notaron algo inquietante. Los bordes del metal no mostraban señales de explosión ni de impacto normal, estaban doblados hacia adentro, como si una fuerza externa hubiera aplastado la estructura desde fuera. Entonces, los sensores del vehículo comenzaron a fallar. La brújula giró sin control. La señal de video se distorsionó. El sonar empezó a devolver ecos imposibles. Algo grande se movía cerca. Muy cerca. Las cámaras captaron una sombra atravesando el campo de visión. No tenía forma definida. No era un animal conocido. No se movía como algo vivo, ni como una máquina. El operador intentó retirar el vehículo. Demasiado tarde. A una fuerte vibración sacudió la señal. La imagen se congeló. Luego, oscuridad total. El contacto se perdió en la superficie. Nadie habló. Todos entendieron lo mismo. La aeronave no fue lo único que desapareció y lo que estaba ahí abajo no quería ser encontrado. Tras la pérdida del vehículo submarino, la operación se detuvo de inmediato. Pero los datos ya obtenidos eran suficientes para alarmar a cualquiera. Los restos del avión mostraban señales claras de compresión extrema, algo que no ocurre en un accidente aéreo común. Los cálculos indicaban que la estructura había sido aplastada por una fuerza imposible de generar solo por el impacto contra el agua. Entonces, un historiador naval hizo una conexión inquietante. Esa zona del océano tenía antecedentes. Durante décadas, barcos habían evitado ese punto exacto del mapa, no por superstición, sino por reportes extraños en brújulas que fallaban, ecos de sonar que aparecían y desaparecían, y sonidos profundos que no coincidían con actividad sísmica ni con vida marina en archivos antiguos. La zona era conocida por un nombre inquietante: el sumidero azul. Submarinos militares habían reportado descensos repentinos de presión. Algunos sensores registraron cambios bruscos en la densidad del agua, como si el océano se plegara sobre sí mismo por segundos. Nada de esto se hizo público. Hasta ahora científicos plantearon una teoría escalofriante: un fenómeno oceánico raro y extremadamente poderoso, capaz de generar una succión vertical, una fuerza que no solo afectaba el agua, sino también el aire encima de ella. Si una aeronave pasaba por el lugar exacto, en el momento preciso, podía ser atrapada, arrastrada, borrada del cielo en la superficie. Los tiburones comenzaron a dispersarse lentamente, como si su tarea hubiera terminado. Pero los expertos sabían la verdad. El fenómeno no había desaparecido, solo estaba esperando. Semanas después, el espacio aéreo volvió a abrirse. Las autoridades aseguraron que no había peligro, que el evento había sido único, que el océano estaba en calma. Los vuelos regresaron a sus rutas normales.
hasta que ocurrió algo más. Un avión comercial, siguiendo una trayectoria casi idéntica, reportó una anomalía a más de 10.000 metros de altura. Los pilotos describieron una sensación extraña, como si el aire se volviera pesado, espeso. Hostile. Los instrumentos comenzaron a fallar en la altitud, fluctuó sin razón a la velocidad. Cayó en segundos an. Las alarmas se encendieron una tras otra, desde tierra. Los radares mostraron algo imposible. El avión estaba perdiendo altura, sin descender, como si algo invisible lo estuviera jalando hacia abajo. El capitán pidió permiso, inmediato, para cambiar de rumbo. Durante 30 segundos eternos, la aeronave luchó contra una fuerza que nadie podía ver. Los pasajeros sintieron la presión en el pecho. Las luces parpadearon. El silencio se rompió con el sonido de metal crujiendo. Entonces se liberó en el avión. Salió del área de peligro tan rápido como había entrado. Los sistemas se reiniciaron. El control volvió. La caída se detuvo. Habían sobrevivido. Los datos grabados confirmaron el terror en el mismo tipo de perturbación atmosférica registrada en la desaparición anterior. Había vuelto a aparecer. La diferencia fue el tiempo esta vez. El avión escapó por segundos. El mensaje era claro. El fenómeno seguía activo y no siempre fallaría. La filtración fue inevitable. Datos clasificados llegaron a los medios radares, grabaciones de cabina, informes científicos. El mundo descubrió que una fuerza desconocida había casi derribado un segundo avión y había destruido el primero por completo. El pánico se extendió. Pilotos se negaron a volar sobre la zona. Aerolíneas cancelaron rutas enteras. Redes sociales explotaron con teorías amportales, fallas gravitacionales, anomalías del océano profundo. Los gobiernos intentaron calmar a la población, pero ya era tarde, porque había un dato imposible de ocultar. El fenómeno no estaba fijo en se movía lentamente, y eso significaba que ningún mapa era seguro. Una coalición internacional tomó el control satélites dedicados, boyas inteligentes, en submarinos autónomos. Todo apuntaba a una misión: predecir el fenómeno antes de que volviera a activarse. Los sensores confirmaron algo aterrador. Cada vez que la anomalía aparecía, el océano reaccionaba primero en cambios de presión, vibraciones profundas, y luego la fauna marina. Los tiburones no eran un accidente, eran una advertencia natural. Seguían el fenómeno porque el océano entero lo sentía antes que los humanos. Ellos no marcaban restos, marcaban peligro por primera vez. La ciencia entendió la señal, pero entender no significaba controlar. La decisión final fue extrema. Se declaró una zona prohibida aérea y marítima móvil, un vacío en los cielos y en el mar, aviones desviados, barcos obligados a rodear miles de kilómetros. Oficialmente, el motivo fue seguridad. Extraoficialmente, era miedo. Los científicos admitieron algo inquietante. No sabían qué causaba el fenómeno, ni cuándo volvería a aparecer. Solo sabían una cosa: cuando lo hacía, tomaba lo que estaba encima. La aeronave, desaparecida, nunca fue recuperada del todo. Algunas piezas, ninguna respuesta completa, ningún cuerpo, solo ausencia. Hoy, esa zona del océano sigue siendo evitada. No aparece en mapas públicos. No se menciona en rutas comerciales, pero los satélites aún la vigilan. Los sensores aún escuchan. Y a veces, los tiburones regresan cuando lo hacen. Los científicos saben que algo se mueve en las profundidades. Algo invisible, algo poderoso. Algo que no pertenece al cielo, ni al mar. La aeronave no fue la causa. Fue la advertencia. El océano no solo es profundo, esconde fuerzas que aún no entendemos. Y cuando el cielo pasa demasiado cerca, el océano reclama lo suyo.